a nivel público en estos días, ¿verdad? En este tiempo, porque hay un grupo que pide que se libere el registro notarial y bueno, naturalmente hay otro sector que se opone a esto, ¿verdad? Pero ellas van a explicarnos con mayor precisión y con mayor propiedad todo esto. Doy la bienvenida a la doctora Elizabeth Jadí Florentín de Cueva. Hola doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, placer saludarte, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos María? Muchas gracias por este espacio que nos están brindando. Muy buenas tardes a la audiencia. Y estamos aquí tratando de aclarar algunos puntos en relación a los fundamentos del proyecto de ley de la liberación de registros notariales que queremos tratar un poquito ese tema. Para ello le presento a la doctora Estela Fornerón. Estela Fornerón, que también nos acompaña. Hola doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, empecemos con este proyecto de ley, ¿verdad? ¿Qué objeciones tiene el proyecto de ley? Básicamente, ¿qué es lo que dispone el proyecto de ley? ¿Y por qué ustedes se oponen, si cabe la expresión, ¿verdad? Me van a poner la palabra más adecuada, más apropiada. ¿Por qué se oponen a todo esto, doctora? Por favor, si pueden explayarse. Sí, bueno, primeramente entonces tendríamos que hablar del notariado de tipo latino, que abarca casi todo el mundo. El notariado de tipo latino tiene ciertas restricciones. Esta es una publicación del 2010, es el otro lado. Tiene ciertos requisitos para ejercer la función pública notarial, a diferencia del notariado anglosajón, que en realidad son solamente certificadores de firmas. Los anglosajones, como Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña, no existe el instrumento público que emane del notario, que no sea un ente público. Emanado de un notario no existe el instrumento público, no existe la fe pública. Son certificadores de firmas que los abogados o las partes preparan sus contratos, sus acuerdos y firman ante alguien que les certifica que esa es su firma, nada más. No hay paternidad de instrumento ni instrumento público. El notariado de tipo latino en sus orígenes era un funcionario público pagado por el Estado. Con la evolución y a través del tiempo y la necesidad y la mejoría para el Estado y desconcentrar las funciones, entonces se separó, digamos, de lo que era la función jurisdiccional. Entonces, al separarse, no perdió su función pública, sino que una parte, entonces participa, para decirlo así en forma vulgar. El notario público está con un pie en cada canoa. Una canoa es el funcionario público y la otra canoa es el ejercicio de una profesión liberal. La función híbrida. Es híbrida. Por eso le decimos que es sui generis. El ejercicio del notariado de tipo latino y en Paraguay es sui generis porque participa tanto de la función pública como los funcionarios públicos y de la privada como el ejercicio de funciones privadas o de profesiones liberales. No está divorciado, no está disociado de la función pública. Entonces participa de ambas. ¿Qué no tenemos que los funcionarios públicos tienen? No tenemos salario del Estado, no tenemos vacaciones, no tenemos jubilación, no tenemos edad límite para el ejercicio. Y por otro lado, tenemos todos los controles a través de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que reportarnos cada 3 meses por todas las escrituras autorizadas por nosotros, el informe trimestral, anualmente otra vez el informe del año. Nos reportamos a la CEPRELAD en cualquier momento y cada 3 meses. Entonces, somos agentes de información de la CEPRELAD, es una función pública. No sé si algo quiere preguntar o puedo continuar. Bueno, entonces, continuando, por ese lado estamos asimilados al funcionario público. Por otro lado, ¿cómo nos asimilamos al ejercicio de una profesión liberal? Percibimos honorarios que están establecidos por ley de los particulares o de los entes que nos requieren y no tenemos jubilación. ¿Los honorarios están establecidos por ley? Están establecidos por ley. Porque tenemos una ley de aranceles. También la cuestión de los montos que se cobran y compañía, ¿verdad? Hay una ley de aranceles. Hay una ley de aranceles, sí. Entonces sí. Está fuera de toda controversia, entonces. Así es. ¿Y cómo usted pretende insertar este proyecto de ley? ¿Cómo viene de alguna manera a quebrantar esto que ya está establecido? ¿O por qué ustedes no están de acuerdo con este proyecto de ley?
¿Quién miente en esta historia? Sí. ¿Podría decirnos, por favor, doctora? Bueno, resulta que a través del tiempo fue evolucionando según la necesidad del incipiente Estado paraguayo. Al inicio sabemos que estaba todo concentrado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo era el que designaba quién iba a ejercer como notario. Evidentemente al inicio venía de la práctica. Misma experiencia en Argentina también. Luego, por la Ley Orgánica de los Tribunales de 1918, ahí se le menciona a los notarios. En 1918, con la creación y la existencia de los notarios en la época, había 20 registros. Entonces, ya había el requisito de tener título de notario. Entonces, si se presentaban queriendo acceder a un registro notarial, y se presentaban 30 personas y había 20 registros, entonces ¿qué se hacía? Se sorteaba. Era injusto, era extremadamente injusto, porque al procederse al sorteo, porque no hay para todos, evidentemente alguien mejor pudo haber quedado afuera, pero era lo que existía, era lo que estaba establecido. Y luego, bueno, posteriormente el Poder Ejecutivo iba dando a quien le parecía que podía. Y eso es lo que se pretendía acabar, lo que todo el mundo prácticamente pide, que se terminen los padrinazgos, que el ahijado, todas esas cosas de ayudarse, el amiguismo. Estos sorteos no eran tales. No, estos sorteos, tipo sorteo, de cierta manera era injusto, pero no, como era sorteo, cualquiera podía salir adjudicado. Claro. Luego el Poder Ejecutivo designaba por decreto. Por decreto designaba a quien le parecía y según seguramente tenía más poder político para acceder. Bueno, entonces en la ley, el Código de Organización Judicial, que es del 81, sí, que ahí ya vuelve a ampliar más, hablando de los notarios, y también en la época anterior había notarios adscriptos. La ley 879/81 limitó a 3 la cantidad de adscriptos que podía tener, es decir, notarios que no accedieron a un registro, pero que trabajan, digamos, bajo la supervisión y en el protocolo de un escribano titular. Luego, por ley 903/96, que ahora tiene 20 años, se derogó la adscripción, porque también había muchas quejas que alegaban de que no eran bien tratados, cosas así. Bueno, tiene todo su trasfondo también de qué ocurrió ahí para que salga esa ley, y la Corte Suprema ahí interpretó darles titularidad a todos los que eran adscriptos hasta ese momento. Entonces ahí repentinamente una cierta cantidad de notarios hubo, pero no hubo un desbande, digamos, como mencionan en Buenos Aires, por hechos ocurridos allá. ¿Por qué no hubo un desbande? Porque todos esos notarios adscriptos estaban trabajando. Ahora pasan a trabajar por sí y no adscripto a alguien. No sé si me explico. Completamente. Bueno, entonces no hubo ningún problema, ni se alteró nada en la sociedad, porque eran escribanos con cierta experiencia. Digamos que estaríamos, entre comillas, supliendo un concurso de oposición. Al eliminarse la adscripción desde el 96, se estableció que se accede al registro por concurso de oposición. Bueno, y me gustaría explayarme en la parte del concurso. Perfecto. Si tenemos tiempito. Sí, bueno. claro, con mucho gusto. Bueno, yo puedo hablar por mí y luego la compañera puede complementar su parte, porque venimos de unos tiempitos nomás diferenciados. Yo participé en el 5º concurso de oposición en el año 2004. En 97 yo soy egresada sobresaliente de la Universidad Católica. 2002 de notariado sobresaliente de la Católica. En 2003 recibí el título. Al año siguiente pues se recibe el título. En el 2004